Ahora sí, comencemos con ver qué es la célula procariota, su descripción. En la biología, pues procariota o procariota, bueno, procarionte, es es el dominio que incluye que incluye a microorganismos constituidos por células procariotas, es decir, que presentan ADN libre en el citoplasma, ya que no hay un núcleo como tal, un núcleo celular. Y su definición de procariota. Las procariotas, bueno, las células procariotas eh, son organismos unicelulares que carecen de estructuras unidas a las membranas, de las cuales lo más notable es el núcleo. Eh, las células procariotas tienden a ser células pequeñas, bueno, muy muy pequeñas, que a la simple vista del humano no se ven. Eh, y también son las más simples, que miden alrededor de 0.1 a 5 micras de diámetro. Eh, ¿Cuál es la función de la célula procariota? En la biología, en nuestro día a día, ¿cuál es su función? Así como, por ejemplo, el oxígeno en el día a día sirve para, pues, darnos vida y respirar. Pues, su función de la célula procariota po- eh, posee distintas estructuras. La membrana plasmática es la frontera que divide el interior y el exterior de la célula y que sirve de filtro para permitir el ingreso y o la salida de sustancias como ¿cómo se llama? Bueno, la incorporación de nutrientes o la salida de residuos, ya que ellos no cuentan como una boca, absorben sus alimentos, pues sus nutrientes con la membrana plasmática y también desechan los residuos de la misma forma. Este, ¿Dónde se pueden encontrar la célula procariota? A ver. La célula procariota, bueno, los organismos procariotas se encuentran dentro de los dominios de las bacteriano y, y Archaea y Eucarya, ajá, así se llama. Contienen los organismos eucariontes. Los procariotas no tienen núcleo definido y los organelos rodeados por la membrana. Eh, Existen solo dos tipos de células, que es la célula procariota propia de los procariontes, que comprende las células de arqueas y bacterias, y la célula eucariota, propia de los eucariontes, tales como la célula animal, la célula vegetal y las células de hongos y protistas. Y pues esto nos lleva a que hay una más definida, bueno, más compleja en sí. La célula procariota es más simple, por así decirlo, no tiene un núcleo y también no, no la encontramos en organismos tan complejos como que son los animales o las plantas. En el caso de la eucariota, se encuentran las plantas. Y sus organelos. ¿Cuáles son sus organelos? De la célula procariota está el pilis, la cápsula, la pared celular, la membrana celular, el citoplasma, ¿qué es? El nucleoide o ADN, los ribosomas y los flagelos y, y el plásmido también. Y de la célula eucariota encontramos más, ya que es más compleja, que es la de los animales y de los seres vivos. Las mitocondrias
los lisosomas, así se llaman. Ajá. Las membranas, la membrana nuclear, el nucleolo, el poro, el núcleo, el retículo, el de Golgi, los microfilamentos. También encontramos como los centriolos, no sé si ya los había dicho, la membrana, las filas intermedias, las fibras, perdón, y también los, ¿cómo se llaman? Ribosomas. Eso es todo lo que comprende de los organelos. Y como dije, la célula procariota es más básica, por así decirlo. Y la célula eucariota es la más compleja. Por ejemplo, yo estoy lleno de células eucariotas. Una planta está llena de células eucariotas, pero por ejemplo, un virus tiene células procariotas y las bacterias también. Ajá. Ambas células procariotas y eucariotas tienen estructuras en común. ¿Y cuáles son esas estructuras en común? Las estructuras en común, y pues todas las células tienen, bueno, estas dos células tienen la membrana, ¿qué más era? La membrana, el ribosoma, el citoplasma y el ADN. Pero en este caso, la célula procariota tiene el ADN como una sopa. No lo tiene en un solo lugar. Y la célula eucariota lo tiene en el núcleo. ¿A qué se debe esto? No se sabe a ciencia cierta, pero es una de las cosas singulares que tienen las células eucariotas y las procariota. ¿Por qué la célula procariota es menos evolucionada que la eucariota? ¿Y cómo se relacionan las células eucariotas y con las procariotas? Las células eucariotas tienen la membrana que encierra el núcleo, separándolo del citoplasma. La célula, pues, es ¿cómo decirlo? La célula procariota no posee estructuras tan, ¿cómo decirlo? En su interior. Es decir, su contenido está en una sopa, como ya lo dije. ¿Por qué la célula eucariota, volviendo al tema, es más evolucionada? La célula eucariota es la más evolucionada y compleja. Separa el ADN del citoplasma y form- formando un organelo llamado núcleo. Existen dos tipos, animal y vegetal, la que se encuentra en los animales, los seres vivos, bueno, no los seres vivos, son los animales, como yo, como un perro, como un gato, y las vegetales, ya puede ser una planta o un arbusto, esas son las células. El animal tiene tres estructuras: membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. La membrana plasmática, formada por lípidos, proteína y glucosa, actúa como una barrera y regula el tránsito de sustancias entre el medio del medio externo y la célula. Es como su caparazón, que no tiene caparazón, pero es como su barrera. El núcleo posee una doble membrana que separa el material genético del citoplasma. Ese sí, es el ADN, se concentra como en una esfera que ahí lo contiene el ADN nada más. Por ejemplo, como si yo llenara un globo, así mismo. El agua que contiene el globo es el ¿cómo decirlo? El, el ADN. El periosoma, pequeñas vesículas membranosas que contienen sus enzimas, llamadas oxidas, y el aparato de Golgi, formado por un conjunto de
de cisternas membranosas. Se encarga de empaquetar y etiquetar proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático, rugosos para algún órgano. Y bueno, pues eso sería todo. Bueno, también la célula procariota está formada por tres bases, que es la externa, la media y la interna. En la interna encontramos el nucleoide, el citoplasma, y en la media encontramos la pared celular y la membrana plasmática. Y en la externa encontramos los filis, ¿cómo se llama? Los flagelos, y encontramos la cápsula. Y eso sería todo. Muchas gracias.